Dios te bendiga. Hermano, en esta hora quiero hacer un video hablando de algo que tiene que ver con mezclar la psicología con el cristianismo. Esto lo quiero hablar porque es algo que está sucediendo demasiado. Montones de ministros están entrando en esta práctica de mezclar el Evangelio de Jesucristo con enseñanzas de la psicología. Y hay personas que no le ven nada malo a esto porque ellos dicen, bueno, hay que utilizar la sabiduría y la ciencia y todas estas cosas. Y esto sucede cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente y perdemos de vista que la sabiduría de Dios es el poder de Dios. Y la sabiduría de los hombres nunca alcanzó a Dios. Y perdemos de vista que el Evangelio es total y completo, la única medicina que se necesita para sanar el alma de los hombres. Voy a utilizar una ley que está en Deuteronomio, que tiene una enseñanza espiritual, para establecer lo que estoy tratando de decir. Dios siempre ha estado en contra de mezclas. Uno no puede mezclar ideas, no puede hacer yugos desiguales, uno no puede tener doble ánimo, uno no puede tener dos pensamientos, uno no puede tener dos señores. Dios está completamente y totalmente en contra de la mezcla. Y una de las mezclas que Dios habló, que se prohibían categóricamente en el Viejo Testamento, era la mezcla de semillas. Mira lo que dice Deuteronomio 22, versículo 9. No sembrarás tu viña de varias semillas, para que no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No sembrarás tu viña, no sembrarás tu viña de varias semillas, diversas semillas diferentes, no las sembrarás en tu viña, para que no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste. Obviamente estas son leyes terrenales, naturales, pero tienen un significado espiritual. Es igual que aquella ley que dice más arriba, Deuteronomio 22:5, habla de cómo que el hombre no puede utilizar ropa de mujer y la mujer no puede vestir hábito de varón. ¿Por qué? Porque eso es una mezcla. Eso está en este mismo capítulo 22 de Deuteronomio. Y la gente solamente lo ve del punto de vista natural, en la ropa. Pero esto está hablando de el carácter también. Una mujer que tiene un carácter de macho está depravada. Y un hombre que tiene un carácter de mujer está depravado, es afeminado. La mujer que tiene un carácter de macho está vestida con hábito de varón. Y habla como un varón, se expresa como un varón. Es lo que la gente en la calle llama una machúa. El hombre que parece mujer, pues la Biblia dice afeminado. Y dice la Biblia que ellos no entrarán al reino de los cielos. Bien, pues en este mismo capítulo donde Dios está haciendo estas diferencias, que las cosas no se mezclen, se mantengan puras, Él habla de no mezclar semillas. ¿Qué tiene que ver esto con la psicología y el Evangelio? El Evangelio es la semilla de Dios. La semilla del cielo. Es la única semilla que nos puede dar vida. La psicología es otra semilla. Es una semilla que viene del mundo. Es una sabiduría terrenal. Y en la viña del Señor, esas dos semillas no se pueden mezclar. No sembrarás tu viña de diversas semillas. Mezclar la semilla del Evangelio con la semilla de la psicología es un pecado, es un yugo desigual, trae depravación al espíritu en la persona que se le siembre eso.
Si a nosotros nos siembran un evangelio mezclado con psicología, va a haber una depravación en nuestro espíritu. La primera vez que esto sucede en la historia de la Biblia es en Génesis, capítulo 3. A Eva se le había dado una semilla del cielo, un mandamiento del cielo. La palabra de Dios es la semilla. Se la habían dado a Adán y a Eva. Ellos ya tenían esa semilla sembrada en su espíritu. Mientras ellos mantuvieran su viña con una sola semilla, la semilla de la palabra que Dios le había mandado, todo estaba bien. Pero ¿qué sucede? Vino el enemigo a sembrar otra semilla mientras los hombres dormían. Mientras Adán dormía, mientras Eva dormía, vino la serpiente, el enemigo, a sembrar otra semilla. La semilla de su palabra, la sutileza de la sabiduría, de la astucia de la serpiente. Le sale por su boca su semilla, que es su palabra. Y empezó a sembrarla en Eva mientras ella espiritualmente se durmió. Y ahora sucede que en la viña de Eva, que es su cuerpo, es su vida, su espíritu, ella es una viña del Señor. En ella primero se había sembrado el mandamiento de Dios de cómo hacer todo allí en el Edén. Ahora viene la serpiente y le mete otra semilla. Ahora ya está sembrada de diversas semillas. ¿Y qué sucede cuando ella se come esa semilla? Ella cae en pecado, quedó depravada. Esa es la primera vez que se mezclan semillas. Dios desde el principio está buscando que nosotros no mezclemos la palabra de Dios con la palabra del diablo. No podemos mezclar la palabra de Dios con la palabra de los psicólogos. No podemos mezclar la palabra de Dios con la palabra de los doctores. No podemos mezclar la palabra de Dios con la palabra de los maestros universitarios, con la filosofía de los hombres, con la filosofía hueca, con las tradiciones de los hombres. No podemos mezclar la palabra de Dios con nada. Tiene que permanecer santa y pura para que dé un fruto puro y de vida eterna. Por eso es que Pedro dice que tenemos que anhelar la leche no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. La leche no adulterada es una leche que está pura, no se le ha añadido nada. No hay una diversidad de cosas. Es pura, singular. Así que tiene que ser nuestra fe. Y el diablo sabe esto, que si él logra sembrar otra semilla en la viña del Señor y nosotros la mezclamos, las semillas quedan depravadas y no va a dar un buen fruto en nosotros. Por eso que usted ve tantos cristianos que están como que creen en el poder de Dios, pero en el momento de la verdad no hay poder de Dios y tienen que depender de los hombres, tienen que depender de doctores, de psicólogos, de pastillas, tienen que depender de filosofías, de tratamientos, de muchas diferentes cosas, consejería. Y consejería si fuera espiritual está bien, pero estoy hablando de consejería humana. Y entonces pues en ellos se forma una mezcla. Se vuelven cristianos bilingües. Son una fuente de la cual brotan diferentes aguas, dulce y amarga. En ellos hay dos señores, hay dos semillas, hay dos palabras, hay dos conocimientos. No debe de ser así. Tenemos que ser santificados de todo lo que no es de Dios para poder disfrutar de la vida que solamente se encuentra en la semilla de Dios. Fíjese bien, mi hermano. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo tuve una experiencia personal con esto. Años atrás, yo pensé que ya que yo tenía que trabajar como todo otro cristiano, pues yo dije, wow, pues entonces, ¿por qué no trato de estudiar algo que yo pueda trabajar y a la misma vez ayudar a la gente? Pues me puse a buscar la información y encontré que había tal cosa como lo que llaman consejería cristiana. Pues en estudiar este punto, busqué información, me metí a la escuela, empecé a estudiar y me di de cuenta que ellos estaban mezclando la palabra de Dios con la psicología y estaban tratando de hacer como algo, una armonía entre las dos cosas. Y eso a mí me incomodaba un poco, pero seguí estudiando y en estas clases a veces te enseñaban cosas de la Biblia, pero en otras ocasiones
te enseñaban cosas del mundo, cosas psicológicas, cosas hasta de hombres ateos que odiaban a Dios. Un día, yo estando en un salón, tuve una experiencia espiritual. Mientras yo estaba en ese salón, era una clase de psicología. Mientras yo estaba en ese salón, de la nada, de repente, llegó la voz del Espíritu a mi vida y me hizo una pregunta que me estremeció. El Espíritu me preguntó, ¿por qué tú quieres sanar las almas con la sabiduría de los hombres? Mi alma adora a Dios. ¿Por qué tú quieres sanar las almas con la sabiduría de los hombres? Al yo escuchar esa voz, mi hermano, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo se estremeció, me puse nervioso, empecé a sentirme que tenía que salir de aquel salón, no sabía qué hacer, me turbé, me viraba hacia atrás, hacia adelante, mi hermano, no sabía qué hacer con mi vida, sabía que Dios me había hablado, estaba temblando por dentro y por fuera, sentía el corazón dentro de mi garganta porque había sido confrontado por Dios. La cuestión que me sucedió, mi hermano, que después yo meditando sobre lo que Dios me había dicho, oré y entendí que la sanidad de las almas la vino a hacer Cristo. Él es el sanador, Él es el que nos vino a sanar. Y la psicología es una alternativa humana para reemplazar lo que vino a ser Cristo. La psicología es el estudio de cómo bregar con las heridas del alma. El psyche, por eso es que se llama psicología, el estudio del alma. Cómo bregar con el alma, cómo reparar los problemas. ¿Y qué es lo que hace un psicólogo? Buscar cómo sanarte los problemas de tu alma, los problemas emocionales, los problemas mentales. Pero lo hacen sin el evangelio, lo hacen con un evangelio humano, no el evangelio de Cristo. Lo hacen con una sabiduría terrenal, no sabiduría celestial. Entonces los cristianos de hoy en día han adoptado esas enseñanzas porque parecen ser sabias y las están mezclando con la sanidad del evangelio de Cristo y están tratando de hacer una mogolla, una mercocha, están tratando de hacer un yugo desigual, lo cual es depravación de la semilla del evangelio que se llama Jesucristo. Y montones de pastores, ministros, predicadores, consejeros en las iglesias están siendo obligados a estudiar psicología por el Estado, por los gobiernos, porque las iglesias están registradas bajo la autoridad de los gobiernos terrenales. Eso es otro tema para otro día. La iglesia solamente tiene un gobierno y es el celestial. Pero las iglesias de hoy están bajo la autoridad estatal y se tienen que sujetar a ciertos requisitos. Entonces, como las iglesias han querido hacer institutos bíblicos y ser acreditados por el Estado como una escuela oficial que el Estado aprueba y reconoce, para ellos poder tener esa aprobación, ellos tienen que tener ciertas clases en esos institutos bíblicos, y una de las clases que les demandan en muchas de estas escuelas es la psicología. Y los concilios están obligando a los ministros a estudiar psicología. Y como muchas de esas cosas suenan tan bien y parecen tan sabias, los ministros no solamente lo estudian, pero lo predican desde los púlpitos a las masas cristianas. Y los hermanos cristianos se están dejando meter la mezcla del evangelio con la mezcla de la psicología en su espíritu y quedan depravados. Yo te digo en esta hora, mi hermano, lo que dice Deuteronomio 22:9. Y no te estoy predicando la ley, te estoy predicando la revelación espiritual de lo que significaba esta ley natural.
Esta ley era una sombra de no mezclar semillas en una finca terrenal. Pero en lo espiritual nosotros somos la finca, nosotros somos la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor. Y en esa viña no se pueden mezclar semillas, o sea, no se pueden mezclar mensajes, no se pueden mezclar palabras, no se pueden haber dos evangelios, no pueden haber dos cosas que sanen, que traigan sanidad, no puede haber palabra de Dios y palabra de hombre, no puede haber evangelio de Cristo y psicología mezclada en la viña del Señor. Escoge o una o la otra, pero las dos cosas juntas es una tibieza espiritual, es un yugo desigual, es depravación. No sembrarás tu viña de varias semillas, para que no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste. No sembrarás tu viña de varias semillas. Necesitamos el evangelio puro. Queremos ver la gente sana, necesitan el evangelio de Cristo. Queremos ver la gente funcionando bien, tener salud interna y externa. El evangelio de Jesucristo vino a traer esa sanidad. Tenemos que rechazar toda sabiduría terrenal, porque la sabiduría terrenal, dice Santiago, es animal y diabólica. No procede del Padre de las luces, procede de abajo. Y mi hermano, pudiera yo describirle de dónde, quién es el padre del movimiento psicológico. Ateos. ¿Quiénes son las personas que promovieron esto y enseñaron todas estas cosas? Anticristos. Pero la iglesia, como duerme, mientras ella dormía, el enemigo se levantó de noche y sembró diversas semillas, sembró otra semilla entre medio de ella. Y ha quedado depravada. Y por eso es que ya no se ve el poder del evangelio, porque el evangelio no está siendo impartido puro. Solamente Dios brega en la pureza. No se pueden hacer yugos desiguales de ninguna clase. No se pueden sembrar semillas diversas, palabras, enseñanza, ciencia terrenal con ciencia del cielo. Eso no mezcla. Dios no le agrada. Y nos demanda que nos separemos, nos santifiquemos. Eso es santidad. Solamente cree la palabra de Dios y entonces serás salvo. Cualquier otra cosa trae contaminación y no se necesita. No necesitamos los inventos de los hombres. Necesitamos poder de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.